Hola chicos, bienvenidos al canal un día más. Hoy estamos en el concejo de Pravia. Hemos subido al área recreativa de La Peñona, que tiene estas vistas increíbles del mar Cantábrico aquí a mis espaldas. Hemos elegido este punto de partida para conocer el precioso pueblo de Somao, que está muy cerquita de aquí. Así que tomados un cafetito, un té, lo que queráis, sentados cómodos, que empieza el vídeo. En el área recreativa de La Peñona tenéis varias parrillas, fuentes, un montón de mesas y bancos y es un lugar estupendo para pasar una preciosa tarde de verano. Deciros de Somao, que cuenta con unos 300 habitantes y tiene una extensión de 5,81 kilómetros cuadrados. Además está situado en un promontorio muy cerquita de la costa. Somao es el pueblo con más casas de indiano por metro cuadrado que hay en Asturias y fue declarado pueblo ejemplar en el año 2020. Somao ha sabido combinar la arquitectura tradicional de las casas asturianas con sus hórreos y paneras, junto con el estilo más modernista de las casas indianos. También destaca la unidad de sus vecinos en busca de un futuro más próspero y la promoción del turismo y la agroganadería como principales fuentes de ingresos. Comenzamos nuestra visita por Somao en la zona del parque, donde contáis con un amplio aparcamiento para dejar vuestro coche. Y tenemos tres edificios justo a mis espaldas, que son la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, construida en el año 1901, las escuelas unitarias y el Centro Social de Mayores, que antiguamente fue el cine escolar benéfico. Como os decíamos antes, la iglesia de Santa Eulalia de Mérida fue construida en el año 1901 en el lugar en que antes había una pequeña ermita. El reloj fue una donación de Sabino del Valle Laredo en el año 1903. Justo enfrente de la iglesia se encuentra la Casa de la Capilla, con ese tono tan llamativo. Somao, porque nadie lo llama Somado, tiene una oferta turística bastante amplia. Tiene hoteles, tiene apartamentos turísticos, tiene un bar tienda donde os podéis comprar unas latas y coméroslas en su merendero y tiene un centro social donde hacen algunas comidas a veces. La verdad es que está bastante surtido en este aspecto. Estamos ahora en la zona de las casas del Noceo. En esta recta al final se encuentra la casa rural de la Cochera. Justo al otro extremo la casa de Tomás de Pachín, que aunque no es una casa de estilo indiano, el nombre de esta casa sí que es de un inmigrante de las Américas. Y ahí a mis espaldas la casa más importante de esta zona de José Menéndez Viña. ¿Por qué es tan importante? Porque fue el primer habitante de Somao en atreverse a cruzar el Atlántico en busca de fortuna, emigrando a Cuba y creando un efecto llamada que hizo que otros muchos habitantes de este pueblo le siguieran en busca de esa ansiada fortuna. Estos son los lavaderos de la Serradera, que han sido recientemente reconstruidos. Mirad qué guapo lavadero, ¿eh? Pues mira, hay días tontos y tontos todos los días. Justo detrás de mí se encuentra la Casona, un impresionante palacete que se empezó a construir en el año 1900,
obra del arquitecto García Pérez. Se destaca sobre todo las galerías, las escaleras con terrazas y los soportales sostenidos por finas columnas de hierro. Fue propiedad de Gabino Álvarez, que además fue el primero en ser enterrado en el Panteón Familiar, que es un edificio de estilo modernista que está incluido dentro de este complejo. A mi lado se encuentra Villa Radís. Esta mansión es propiedad del hijo del dueño de la casona, que comandó construir para su mujer Radisgundis. Destaca la fachada de color amarillo con toques de Burdeos. Tremendas vistas que tenía Radisgundis. Justo detrás de mí, en este promontorio con unas vistas impresionantes de la costa, se encuentra una de las casas más importantes de Somao, que es la Casa de la Torre o Casa Amarilla. Se terminó de construir en el año 1912 y fue obra de Manuel Busto, encargada por Fermín Martínez para su madre. Y un poco más arriba, Casa del Marcial o Chalet de Solís, que se construyó en el año 1910. Aquí en verano se organizan visitas guiadas para conocer estas pedazos de casas de indianos, pero tener mucho cuidado si venís por libre porque el paseo está por la carretera y hay tráfico rodado y es peligroso. En la parte baja de Polo también tenemos otros ejemplos de casas de indianos, como la preciosa casa de la Generala, que destaca por su color rojo intenso con esos jardines de árboles exóticos, o la casa de las Columnas, con unas preciosas galerías. Desde otro de los miradores próximos a Somao, el de Mirador de Monteagudo, con unas vistas increíbles de la desembocadura del río Nalón, hoy un poco velado por el mal tiempo y la lluvia, despedimos el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más aventuras. Si no pongo yo un cartel. Radisgundis, madre mía, me acordaré de Radisgundis.